Bueno, sin ir mucho más, empezamos con la primera clase de química, ¿sí? Siempre cuando nos hablan de química, lo primero que se nos viene a la cabeza es la típica imagen del átomo, ¿sí? Un núcleo, ¿no? De protones, neutrones, en el cual alrededor orbitan o van girando electrones, ¿no? Bueno, como sabrán, los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Ahora bien, si el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, pues entonces, ¿por qué el electrón no se pega directamente con el protón? O sea, ¿por qué el núcleo está tan separado, ¿sí?, de los electrones? ¿Nunca se lo pusieron a pensar? Bueno, hay una teoría que dice que los electrones tienen una energía tal que están constantemente orbitando, ¿sí?, con una determinada velocidad alrededor del núcleo. Y esta velocidad con la cual giran hace que en ningún momento la atracción, ¿sí?, de las cargas lo invite a unirse al núcleo, ¿sí? Bueno, pero bien, ¿quién habló por primera vez de lo que es un átomo? Bueno, en el siglo XIX había un químico matemático llamado Dalton que fue el primero en hablar de a lo que conocemos hoy en día como átomo. Desde ya propuso una teoría, ¿sí?, sobre estos átomos, la cual hoy en día sabemos que no es 100% de esta manera, pero bueno, es lo que se pensaba en la época, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente cada uno de los enunciados. Bueno, el primer enunciado dice que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en tamaño, masa y propiedades. Bueno, esto en realidad actualmente no es tan así. O sea, lo que Dalton pensaba es que, por ejemplo, ¿no?, un átomo de carbono o de oxígeno acá tiene la misma forma, el mismo peso o masa y las mismas características que por ahí un átomo de carbono u oxígeno en o Alemania o en Marte. Pero la realidad es que no es necesariamente así. Hay algo llamado isótopos, ¿sí?, que justamente son átomos de un mismo elemento, pero que tienen propiedades y masas distintas. Esto lo vamos a ver igual más adelante, pero sepan de que esto no es del todo cierto, ¿sí?, por los isótopos. Vamos al segundo enunciado. Los átomos de diferentes elementos tienen masas diferentes. Bueno, esto tiene sentido. Por ejemplo, un átomo de carbono no va a pesar lo mismo que un átomo de oxígeno o de aluminio. Tercero, un compuesto es una combinación específica de átomos de más de un elemento. Bueno, esto también es bastante sencillo. ¿Qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un átomo de carbono, ¿no?, y lo quemo, ¿qué ocurre? Me forma dióxido de carbono, ¿sí? Entonces acá tenemos un átomo que se une a otros dos átomos y me forma un compuesto, y este compuesto, ¿sí?, es el dióxido de carbono. Vamos al cuarto. En una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen, ellos intercambian electrones para producir nuevas sustancias. Ley de conservación de la materia. Bueno, justamente lo que propone Dalton es que esto, ¿sí?, que tenemos acá en la parte de reactivos, ¿sí?, pesa lo mismo que una vez unidos estos tres átomos, ¿sí? O sea que si esto, supongamos, pesa 50 gramos, entonces cuando se unan van a seguir pesando 50 gramos, ¿sí? En ningún momento pierde masa, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, cuando quemamos un papel o una hoja, ¿no? Esto se hace cenizas. Y ustedes dirán, bueno, pero teníamos una hoja así y se hicieron cenizas que son más pequeñas. ¿Qué pasó? ¿Disminuyó la masa? Bueno, la realidad es que no disminuyó la masa, sino que justamente lo que quemamos, además de reducirse en cenizas, también se transformó en dióxido de carbono. Entonces, si pesamos las cenizas y el dióxido de carbono que me generó, ahí estaríamos obteniendo la masa completa de la hoja. Bien, bueno, así que nada se destruye, todo se transforma. Bueno, acá lo que estaría interesante para rescatar, ¿sí?, es que el átomo por sí solo, ¿no?, es eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Y,
Otra definición muy importante es la definición de molécula, que es la unión entre dos o más átomos. Por ejemplo, el dióxido de carbono es la unión entre un átomo de carbono y dos de oxígeno. Entonces se puede decir que es una molécula de dióxido de carbono. Bien. Bueno, ahora algo muy importante es saber estos conceptos, ¿sí? A la hora de poder manejarlos con la tabla periódica. ¿Qué tenemos que saber para poder usar una tabla periódica? Muy bien, tenemos que saber primero lo que es un número atómico, ¿sí? Z, que el número atómico siempre lo vamos a encontrar en la parte superior, es un número entero, ¿sí? Es un número sin comas e indica la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, ¿sí? Después tenemos el número de masa, o lo vamos a ver también como masa atómica, que es el número de protones más el número de neutrones. Bien, ¿y qué nos indica esta masa atómica o número de masa? Nos indica cuánto pesa un átomo. ¿Qué pasa? Los electrones, sí, son muy chiquititos y pesan bastante poco en comparación al protón o el neutrón, que son mucho más grandes en comparación. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto pesa un átomo, podemos despreciar o suponer que no pesan nada los electrones en comparación a los protones y los neutrones, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos medir la masa, por ejemplo, de un átomo, vamos a despreciar, ¿sí? Vamos a suponer que es igual a cero la masa de los electrones y vamos a tener en cuenta solamente la masa de los protones y de los neutrones, ¿sí? Otra cosa más, sí, que cabe aclarar, si bien nosotros sabíamos que la cantidad de protones era igual a la cantidad de electrones, esto no ocurre necesariamente con la cantidad de neutrones, ¿sí? Pueden ser más, pueden ser menos. Ahora vamos a ver cómo calcular la cantidad de neutrones. Bien, primero que nada, acá tenemos, por ejemplo, em, un ejemplo de algún elemento en la tabla periódica. Esto lo pueden encontrar así, probablemente en la tabla periódica encuentren más números, más datos, ¿sí? Pero lo importante es esto, el número atómico, ¿sí? El número atómico, entonces, es la cantidad de protones que tiene nuestro elemento, ¿sí? En este caso, el hierro. Otra cosa también muy importante a saber es que los protones, ¿sí? Es como que le dan la identidad al átomo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El hierro, ¿sí? Es el único átomo que tiene, por ejemplo, 26 protones, ¿sí? Por ejemplo, el carbono es el único átomo que tiene 12. No, tiene 6, perdón, tiene 6, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la página anterior, el número atómico era 6, ¿sí? Entonces, es el único átomo que tiene 6 protones. Entonces, el número atómico es como que nos da la identidad, ¿sí? Del átomo en base a la cantidad de protones. Bien, acá tenemos la masa atómica, ¿sí? En este caso dice 55,847. Bueno, esta masa atómica nosotros sabemos ahora que es igual a la cantidad de protones más a la cantidad de neutrones, ¿sí? Entonces, bueno, entonces vamos a leer lo que dice del otro lado, ¿sí? Bueno, acá dice que los protones, ¿sí? Y los electrones tienen igual valor que Z, lo cual tiene sentido, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el átomo sí no tiene carga, sí es neutro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de protones, que es igual a Z, va a ser también igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Bueno, acá dice justamente que Z es el número atómico. Tenemos que A es la masa atómica, ¿sí? Que acordemos que la masa atómica es número de neutrones más número de protones. Y acá dice que el número de neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico, lo cual tiene sentido, ¿sí? Nosotros justamente habíamos dicho, ¿sí? Vamos a plantearlo acá, que la masa atómica era igual al número de protones, que es lo mismo que decir Z, más el número de neutrones, ¿sí? Entonces, si yo despejo de acá, ¿sí? Me queda que los neutrones es igual a A, ¿sí? Que es el número másico, y paso el Z restando, menos Z, ¿sí? En este caso, ¿cuánto nos quedaría? Siempre cuando nosotros calculamos el número de neutrones tenemos que redondear la masa atómica, ¿sí? Entonces acá la redondeamos a 56, ¿sí? Entonces ponemos 56 menos Z, que es 26, y esto me daría la cantidad de neutrones, ¿sí?
que sería 30, ¿sí? Entonces, justamente, un átomo de hierro va a tener entonces 30 neutrones y 26 protones, ¿sí? Ahora igual vamos a explicar más adelante, ¿sí? Por qué este número tiene comas, ¿sí? Por qué no es un número entero y por qué lo tenemos que redondear, ¿sí? Pero no se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien. Bueno, ahora vamos a empezar con una pequeña ejercitación, ¿sí? Bueno, acá dice completar la tabla con los datos faltantes. Elemento, símbolo, bueno, número másico, número atómico, protones, electrones y neutrones. Bueno, yo acá voy a utilizar, ¿sí? Una tabla periódica, ¿sí? Online para resolver los ejercicios, ¿sí? Vamos a resolver el primero y después los siguientes quedan de tarea, pero igual les voy a adjuntar la resolución en las diapositivas. Bueno, a ver, aluminio. Bueno, lo encontramos en la tabla periódica, lo buscamos, sino también creo que lo podemos buscar por acá. A ver, vamos a poner bueno, bien, y acá lo tenemos al aluminio, ¿sí? Número atómico, ¿sí? El Z es 13. Entonces, vamos a agarrar, vamos a poner esta tabla, la vamos a pegar en Paint, ¿sí? Así podemos ir rellenando. Entonces, bueno, aluminio. Bueno, vamos a la tabla periódica, ¿sí? Intentamos encontrar el aluminio. Lo tenemos acá, ¿sí? Y tiene un número atómico, ¿sí? Un Z de 13, ¿sí? Entonces acá ponemos, bueno, el símbolo es sal. Y ponemos que el número atómico, o sea, el Z, es 13, ¿sí? Bien, primero que nada, este número atómico, ¿sí? Como ven, es único, ¿sí? El aluminio es el único que tiene el de número Z, ¿sí? 13. Justamente es como les había dicho, ¿no? La cantidad de protones es lo que les da la identidad al átomo, ¿sí? El aluminio es el único que tiene 13 protones, después el silicio es el único que tiene 14, ¿sí? Si nos tomamos la libertad de leer cada elemento, vamos a ver que es como una escalera, ¿sí? Va 1, ¿sí? El hidrógeno tiene un protón. El helio tiene 2 protones, el litio tiene 3, el berilio tiene 4, ¿sí? Entonces, el número atómico, ¿sí? Termina siendo como el número de DNI del átomo, ¿sí? Único en su especie. Entonces, el DNI de los átomos es la cantidad de protones, que es su número atómico, que es igual a Z, ¿sí? Bueno, entonces, el número atómico Z igual a 13, que es igual a la cantidad de protones, ¿sí? Y asimismo también es igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Que el átomo es neutro, ¿sí? Entonces, ¿por qué es neutro? Porque justamente la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿sí? Bien, el número másico, ¿sí? La A es el número que tenemos acá abajo, ¿sí? El número másico a la hora de calcular los neutrones, ¿sí? Solamente en este caso se redondea, ¿sí? En este caso, como tenemos 26,982, se redondea a 27, ¿sí? Entonces acá ponemos 27. ¿Cuándo se redondea? Siempre y cuando un número, ¿sí? Sea 26,5 o más, ¿sí? Si por ejemplo tenemos 26,5, nosotros redondeamos entonces a 27. Si tenemos 26,49, redondeamos a 26, ¿sí? Lo mismo si tenemos un número mayor a 26,5, se redondea a 27. Y si tenemos un número menor a 26,49, se redondea para abajo a 26, ¿sí? Bien. Y el número de neutrones, ¿sí? Se calcula como el número másico menos la cantidad de protones, o sea, el Z, ¿sí? Entonces esto me queda igual a 27 menos 13, que esto me da 14, ¿sí? Entonces obtenemos 14 neutrones. Bueno, lo mismo, ¿sí? Les va a quedar de tarea, ¿sí? O de ejercitación con el elemento, sí, del calcio, ¿sí? Y bueno, con algún elemento que tenga o 30 de número atómico o 35 protones, ¿sí? Recuerden que justamente la cantidad de protones es lo que me da la identidad, ¿sí? Entonces hay un único átomo que tiene 35 protones o 30 de número atómico, ¿sí? Pero nada, nos vemos en la siguiente clase, ¿sí?